Entonces vamos a trabajar en esa base. Esa base simplemente va a ser un lugar que nos va a permitir manejar 3 o 4 funcionalidades bien básicas. Y con eso pues vamos a tener una clase bastante óptima para poder trabajar con conexiones a la base de datos sin mucho esfuerzo posterior. Le dedicamos aquí. Tenemos el Private Static Con. Esta es una clase abstracta que va a tener, por así decirlo, métodos abstractos internos. Le vamos a decir de que primero vamos a poner un public function get con por cualquier cosa. Y esta función lo que va a hacer es utilizar lo que ya habíamos creado en la conexión, ¿se acuerdan? ¿Sí? Y eso lo vamos a devolver para que ya nos devuelva la misma instancia. Entonces, en todo caso, no ocupamos esta. Entonces aquí vamos a definir que vamos a ocupar de web. Estamos en la misma, en el mismo namespace, entonces lo puedo mandar a llamar de un solo. Con, como es un método estático, puedo usar getCon. Ok, simplemente lo encapsulamos para no tener que estar yendo de un lado a otro. Luego, lo otro que tenemos es, vamos a ejecutar datos o ejecutar un query que me devuelva toda una colección de datos. Entonces vamos a crear uno. ¿Lo hacemos en inglés o en español? Vamos a llamarlo find. Ok, en el find vamos a ponerle la variable, en un string. Y vamos a definir un arreglo que va a ser parámetros. ¿Hay alguna pregunta ahí? Ok, entonces el SQL query nos va a venir a un formato en donde nosotros le vamos a poder poner parámetros. Un error común que hacemos es lo siguiente. Digamos que esto lo tenemos y usamos en PHP el punto. Esto tiene que ir entre comillas. Ante en la mano, con toda sinceridad, que tienen sus programas así, que concatenan las variables a la cadena de ejecución. ¿Ok? No les recomiendo esto. Por favor, acuérdense esta cosa. ¿Ok? El concatenar es nada seguro. Eso hace de que
sistemas sean vulnerables a un ataque de inyección de SQL. Y eso es muy peligroso. Son de los primeritos ataques que están en la lista del manual de ataques que se deben de hacer. ¿Ok? Entonces, mejor evitámoslos y utilizamos statements preparados, elementos preparados. ¿Qué son elementos preparados? Es la cadena de ejecución que tiene parámetros y por aparte se le manda un payload, se le manda qué parámetros son con el valor que deben de ir sustituyendo. Entonces es la base de datos la que hace la función, no es una simple concatenación. Hay una función un poquito más sofisticada que protege la de la base. Entonces, basándonos en eso, vamos a hacer primero el find, que es el que devuelve todos los registros. Y vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a preparar nuestro comando. Vamos a ponerle SQL and va a ser igual y de la conexión que estamos manejando, que sería la que está en self.getConnection, a ese va a devolver una instancia y esa instancia nos debería permitir utilizar un método llamado, bueno, este es una instancia estático. Ok, y eso se llama prepare. Que vamos a preparar el SQL query. Ok, ¿qué va a hacer esto? Esto nos va a permitir a nosotros definir que esa ejecución de ese comando va a esperar parámetros que se van a ejecutar. ¿Ok? Y con eso necesitamos extraer la información. Entonces, ¿cómo obtenemos esos parámetros? Con el array parameters es un arreglo asociativo. Entonces, perfectamente podemos hacer un for each de parámetros. Claro. Y en él lo que vamos a hacer es hacer un binding. Y vamos a ponerle de que un. Ok, ¿qué hace el binding? Vamos a decir bind ram. Y aquí le decimos que vamos a concatenar los dos puntos, que es lo que determinan que va internamente valor, parámetro, y después el valor. ¿Ok? Eso lo que va a hacer es, a ese query nos va a adicionar los parámetros, los va a asignarle el valor. Esto hasta que lo veamos funcionando nos va a servir, porque ahorita definitivamente no nos funciona. Le decimos al comando que se ejecute. Le definimos cómo queremos extraer la información.
Y ese fetch mode le decimos que va a ser de la clase de PDO, que es la que estamos utilizando, un fetch lock. Y vamos a devolver fetch. Pregunta está aquí. Oigo callados, callados. Vamos a hacer otro. Muy similar. Si se fijan, es exactamente el mismo. Lo único que vamos a cambiar es que este va a ser find one. Encuentre solo uno. ¿Para qué queremos que encuentre solo uno? En vez de fetch all, vamos a darle fetch. Eso va a devolver el primer registro que encuentre. Diga. Eso casi lo que pasa. Vamos, vamos. Sí, prácticamente es el query. O sea, al final, si van a hacer un select, sería el select asterisco from la tabla. Where ponen la serie de parámetros que se van a utilizar y mandar los parámetros con sus valores. Vamos a hacer un ejemplo ahorita para poderlo ejemplificar, solo que voy a ocupar uno para poder crear la estructura de la tabla que yo quiero. Entonces, por ejemplo, ya aquí vamos a usar un execute non query. Ok, execute non query lo que hace es ejecutar uno que no es uno, ¿sí? Solo ejecuta el valor, ejecuta la instrucción, el DDL, y pues prácticamente con él podemos ejecutar updates, inserts, deletes, todo lo demás. Prácticamente estas serían las tres cosas que vamos a manejar dentro. Ahora este es un abstract on lo interno. Todas estas deberían ser estáticas. Entonces me hace falta poner static.
Y lo otro que podemos usar en vez de public, usar el protected, para que estas, es un abstracto, siempre tengan eh, que no me la pueden usar afuera de la clase que vamos a utilizar. Ya está. Ok, entonces, ¿qué es la idea? Vamos a usar entity. ¿Cuál va a ser la tabla? Ok, entity, vamos a decirle de que este va a extender. Is now. Ok, en el constructor lo que queremos es nada, porque al final va a ser una entidad clases estáticas. Y vamos a definir una public static function. Vamos a ponerle table. Y aquí vamos a definir un elemento SQL query. En este caso no tiene absolutamente nada más que el query como tal. Entonces vamos a poner una instrucción llamada create table. Vamos a poner aquí y dejar una tabla de SQLite get. Okay, create table. If not exist, minúsculas, valores. Y tipo primary. Quiero que sea auto.
Y ok, ese sería nuestro. Y listo, con eso tenemos. Y aquí ya podemos utilizar entonces lo self. Se fijan, ahí ya me deja de un solo correr query interno. Ya tengo. Entonces este self query, ¿cuál sería? El query. Si no le mando parámetros, vamos a hacer que sea un arreglo vacío. ¿Cómo hacemos eso? Estado base en array parameters. Vamos a crear un array. Viene, automáticamente se asigna. Okay, vamos a revolver la forma que creo que es la de elementos modificados. Y aquí es donde vamos a crear uno para poderlo observar y ver. Entonces aquí buscamos y le decimos ok, vamos a mando. Y si observo voy a poner name. Esa va a ser la instrucción. Vamos a retornar entonces self execute non query, que query y un array. Voy a definir como parámetros. Le digo name va a tener el valor de name que viene y status. ¿Sí? Ok, entonces prácticamente y así podemos sucesivamente hacer el update y el delete
¿Cómo lo vamos a comprobar? Ok, aquí ya sabemos que la conexión nos funciona, genera una conexión. Voy a utilizar en este caso del DAO el entity, ¿vale? Y vamos a empezar con entity. Vamos a crear la tabla. Luego vamos a crear uno en específico. Vamos a ponerle prueba 1. Y aquí vamos a poner vamos a imprimirlos. No tengo ninguna taxis incorrecta o algo que no vaya a funcionar. Esto debería correctamente. Voy a poder correr este y que me muestre que ya se ha ingresado prueba 1. Server. Autoload index. Esperamos que ya me muestre que ya se servidor web. Tenemos ok, ahí me volvió 1. Ese error. Y recuerdan que un símbolo normal, valor, es copia. Tienen que darle a sea por referencia. Por, guarde la referencia, no guarde el valor como tal, porque esto va a ir cambiando. ¿Qué sería en la parte? Sí, ok, ya tengo el 1, activo, activo. A refrescar, debe devolver 2, el que ya estaba. Y ahora el name es prueba 1, activo. Prueba 2. 1, 2, 3. Prueba 2. Entonces, nuestra ejecución funciona.
funciona bien, podemos ir probando otros adicionales. Ya tenemos 8, tenemos que obtener todos. Digamos que quiero encontrar, Ingeniero, dígame. a la hora. Oh, perdón. Ok, Yo tengo una consulta. diga. Eh, el caso de lo que pide ¿Ah? de la carta de aceptación, ¿qué Oh, vendría a ser? sí, una carta en donde la empresa digan de que si ustedes están, o sea, si esa empresa está dispuesta a que ustedes le hagan el prototipo. En Ah, los ca- En caso de dígame. Y entonces obtenemos la función. Entonces, tres que ya hemos guardado y uno en específico en donde está el con estos básicos. Una vez ya se concentrarnos en query. Con esto terminamos el día de hoy. Buenas noches.